Hola, apreciada familia de Iglesia Cristiana Verbo Zona 16. Qué gusto poder compartir con ustedes en este servicio dominical en donde hemos podido adorar al Señor, hemos podido exaltar su nombre y ahora tendremos la oportunidad de escuchar lo que está en su palabra que bendecirá nuestra vida y también con la prédica de hoy, el mensaje que vamos a compartir nos ayudará a poder trabajar juntos en equipo en búsqueda de cumplir esos proyectos que el Señor ha puesto, los anhelos que el Señor ha puesto para esta congregación y las diferentes congregaciones locales. Así que hoy, en base a la temática de valores que se está compartiendo a nivel nacional de Ministerios Verbo, yo quiero compartir contigo un tema llamado pluralidad de liderazgo. Todos tienen algo para enseñarte. Y fíjate que quiero contarte que en el año 2018, algunos de ustedes seguramente lo recordarán, montamos acá en la iglesia una obra de teatro que se montó pues en conjunto con una iglesia que venía de Kansas, de Estados Unidos, que era sobre la vida, la muerte, la pasión y la resurrección de Cristo. Era un musical. Muchos se recordarán de eso, pero para aquellos que no estaban, quiero contarte que fueron 5 presentaciones. Si no me falla el número, más o menos vinieron como 3,500 personas y 400 personas aceptaron al Señor. 400 personas recibieron a Cristo. Imagínate, son números grandes. Uno era 400 personas aceptando al Señor, cambiando su vida, siendo salvos, y más de 3,000 personas en todas las funciones que se hicieron, y fue acá en Zona 16. Ahora bien, era una obra que tenía 60 personas en escena, gente cantando, actores, era un proyecto sumamente grande. Yo recuerdo que yo participé y estuve en el casting, estuve metido en el montaje, estuve trabajando fuerte en la parte de la coordinación de la obra, pero para la obra como tal, mi personaje era Pilato. Yo era Pilato y salía 2 minutos en escena, a lo sumo, 2 minutos, tenía un par de líneas y lo peor es que mandaba yo en la obra, condenaba a Jesús y luego salía de escena y yo no volvía a aparecer para nada. No era yo ninguna especie de superestrella ni nada, aunque sí trabajé fuerte en la preproducción de la obra. Pero veamos el resultado que hubo con tanta gente aceptando al Señor. Ahora, si no hubiera habido tanta gente trabajando en ese proyecto, no hubiéramos podido hacer lo que se hizo con la obra y esas 400 personas seguramente no hubieran reconocido a Cristo como su Salvador. ¿Eso qué nos enseñó a muchos? Que solo puedes hacer un proyecto seguramente con cierto alcance, pero cuando trabajamos en equipo podemos tener proyectos que lleguen muchísimo más allá. Cuando trabajamos en equipo, cuando trabajamos en conjunto, poniendo todos nuestros dones en ese proyecto, podemos llegar muchísimo más lejos. Y lo más importante, llevar la palabra de Dios a muchísimas más personas. Y quiero compartirte lo que dice Eclesiastés 4:10. Dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ¡ay del solo! Que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Es importante que podamos estar en esta comunidad, en este trabajo en equipo, no yendo como lobos solitarios, ¿no? Como un llanero solitario, creyendo que somos autosuficientes, porque si en algún momento necesitamos ayuda, no vamos a tener personas a las cuales poder acudir. Y eso es lo bonito de la iglesia cristiana, de la iglesia que Cristo estableció, que podemos encontrar gente en la cual apoyarnos. Y hoy quiero contarte acerca de 3 puntos que considero sumamente importantes, que considero sumamente valiosos, que aportarán a ese trabajo en equipo, a esa pluralidad de liderazgo de la cual la Biblia nos habla. Y junto con ello te hablaré un poquito de por qué en Verbo, Iglesia Verbo, el liderazgo funciona de la manera que funciona. Y el primer punto es que trabajemos juntos o que aprendamos a trabajar juntos. ¿Para quién de nosotros es más fácil trabajar solo? Para la mayoría seguramente es fácil trabajar solo. Personalmente muchas veces me toca trabajar solo ciertos proyectos y es fácil, ¿no? Porque yo hago las cosas a mi estilo, lo hago cuando quiero, lo hago de la manera que quiero, sé cómo evitar los errores, sé la calidad del trabajo porque yo lo estoy haciendo, ¿no? Es sumamente cómodo, pero cuando me toca compartir el trabajo con otras personas, ya no se vuelve tan cómodo y muchas veces cuando nos toca confiar en alguien más, ya no se vuelve algo tan sencillo porque tienes que confiar en el trabajo que harán las otras personas, ya no dependes solo de tu trabajo y confiar en otras personas no es tan fácil muchas veces, ¿no?
confiar en el trabajo que alguien más pueda hacer. Ay, a veces no nos queremos arriesgar a dar la cara por otras personas, pero ese crecimiento que tenemos que manifestar cada uno de nosotros en Cristo hace que aprendamos a trabajar en equipo y que aprendamos a confiar en los demás, a darle una oportunidad a los demás, a escuchar a los demás. Y quiero contarte lo que dice en Proverbios 15:22. Dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Y luego el mismo libro de Proverbios nos vuelve a hablar sobre eso cuando dice: porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Esto está en Proverbios 24:6. Ahora, para tener esa victoria en lo que quieres hacer o en el proyecto que el Señor te dio, necesitas tener consejeros, necesitas tener personas con las cuales puedas contar. Y hoy te quiero hacer un reto. Escucha a las demás personas que están cerca de ti. Todos tenemos algo que aprender de los demás porque no sabemos de todo. Yo sé de algunas cosas que están relacionadas seguramente con mi profesión o que están relacionadas con lo que hago. Tú conocerás muy bien tu profesión o las cosas que haces o el servicio que das, pero podemos aprender de las personas que saben hacer bien otra cosa que nosotros seguramente no sabemos, porque ninguno de nosotros lo sabe todo, pero podemos aprender de los demás. Por eso es sumamente importante que podamos tener nuestros oídos listos para escuchar lo que alguien más tiene para decirnos. Por ejemplo, amigos jóvenes que me están escuchando en esta mañana, no es a veces tan fácil ponerle atención a lo que una persona mayor te dice, porque muchas veces caemos en el error de pensar que ya somos autosuficientes, que ya nos la sabemos, que esa persona tal vez grande sigue teniendo una idea antigua de cómo se hacían las cosas. No, en esa persona un poco mayor hay experiencia y hay sabiduría de parte de Dios. Así que escúchalos, presta tu oído a escuchar ese consejo que esa persona mayor te puede dar. Y amigos mayores, también prestemos nuestro oído a atender lo que los más jóvenes nos pueden decir, porque en ellos hay experiencia actual sobre algo que se puede estar llevando a cabo ahora. Seguramente en algunas cuestiones técnicas tendrán más conocimiento que nosotros, así que prestemos atención porque también nos podrán hablar un poquito sobre cuál es la manera en que los jóvenes entienden hoy el mundo y cómo podemos llevarles la palabra de Dios. Así que tengamos nuestros oídos listos para escuchar a las demás personas. Esto es parte de la humildad que va creciendo en nuestro corazón cuando somos discípulos de Cristo. No tratemos de ir como llaneros solitarios. Lo decía antes, aprendamos a trabajar juntos. Cuando trabajas junto a otras personas y cada uno de nosotros trabaja en su don, hacemos que los proyectos entonces que estamos llevando a cabo para servir a Dios sean proyectos en donde se tenga mejores resultados. Yo te ponía el ejemplo cuando empezaba este mensaje. Hicimos una obra en donde 3,000 personas, 3,500 vinieron, 400 recibieron a Cristo, pero fue un trabajo en equipo, no fue un trabajo de un anciano de la iglesia, no fue un trabajo mío, fue un trabajo en equipo. Y esos trabajos en equipo son los que provocan los mejores resultados. Y para cerrar este punto, quiero recordarte lo que pasó con Moisés. Moisés, cuando llevaba al pueblo en su camino a Canaán, estaba sumamente cansado porque tenía que atender a todas las personas. Él tenía que fungir como un juez, ¿no? Para ayudarlos a resolver sus problemas. Y su suegro se dio cuenta de ello y le dijo: no vas a poder seguir haciendo eso. Así que le aconsejó que buscara personas en las cuales él pudiese delegar autoridad para que lo ayudaran a resolver problemas. Y que Moisés se enfocara en algunas de las cosas más importantes y no todo el día resolver los problemas de la gente. Entonces eso descargó a Moisés e hizo que a las personas se les pudiera atender mejor en sus necesidades. Ese es un ejemplo y puedes encontrar otros en la Biblia de por qué es importante trabajar juntos, trabajar unidos. La iglesia primitiva misma trabajaba en conjunto. Y en este segundo punto que quiero compartirte voy a hablar exactamente sobre la iglesia primitiva. Este segundo punto tiene que ver con reconozcamos el liderazgo, reconozcamos ese liderazgo plural que tenemos. Y muchos de ustedes seguramente que tal vez son un poco más nuevos se han preguntado por qué en Verbo no hay solo un pastor. ¿Por qué en Verbo hay un consejo de ancianos? ¿Por qué no predica siempre la misma persona? Digamos, en este caso localmente, ¿por qué no predica siempre Estuardo Orantes? Sino por qué predican algunas personas, así como yo hoy tengo la oportunidad de predicar. Y es que el modelo bíblico que comenzó en la iglesia primitiva para el liderazgo de la iglesia era por medio de
ancianos. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que reconozcamos a esas personas que están en liderazgo. El apóstol Pedro, al que conocemos como un pilar fundamental de la iglesia, en una parte de la Biblia también él dice, él se hace llamar anciano dentro de los ancianos, y a él lo ubicamos como el apóstol, lo ubicamos como esa piedra fundamental de la iglesia, pero él mismo se hacía llamar ancianos, era parte del liderazgo de la iglesia, era parte de los obispos. El apóstol Pablo utiliza de la misma forma la palabra anciano y obispo, los utiliza indistintamente como las personas que lideraban en la iglesia. Ese es el modelo bíblico de liderazgo. En la Biblia, cuando se menciona en pastor, siempre se relacionaba con pastor de ovejas. No era tanto una referencia a alguien que lideraba en la iglesia, sino era necesariamente a un pastor o a Jesús. Cuando habla del buen pastor, lo habla de Jesús, no de una figura de una persona. Entonces, es por eso que en la iglesia, en Verbo, tenemos esa figura de ancianos que forman un consejo que lidera a la iglesia. Seguramente alguna vez te lo habías preguntado, pero es por eso. Y ahora quiero también contarte que dentro de ese consejo en el que hay varios líderes, incluso no todos son ancianos, hay algunos líderes, así como yo, que sirvo como líder de jóvenes junto a mi esposa, que formamos parte del consejo de la iglesia, en el cual se toman las decisiones sobre los proyectos que se van a hacer, sobre el funcionamiento de los ministerios, sobre las temáticas, sobre todo lo que tiene que ver con el liderazgo de la iglesia. Pero ¿qué es lo mejor? Que en ese consejo hay multitud de dones, hay multitud de talentos que permiten que las decisiones que se tomen, que los proyectos que se vayan a hacer, sean en consenso y sean en consejo. Por ejemplo, yo, cuando tengo algún proyecto, y hace pocos días lo hacía, tenía un proyecto y tenía una idea de algo para los jóvenes. Entonces llegué y en el consejo les dije, miren, quiero su permiso para hacer esto, tengo esta idea. Entonces, pues escucho comentarios, escucho opiniones que pueden ser cosas que yo no haya visto, y ya luego de eso se toma la decisión y sí se hace. Pero eso permite de alguna manera que sea filtrado un proyecto y que pueda tener la participación de diferentes dones, porque algunos son buenos para predicar, otros son buenos para enseñar, no necesariamente predicar, otros tienen un don evangelístico, otros son adoradores y están en la música, otros tienen un don para trabajar con jóvenes o trabajar con niños, trabajar con matrimonios, trabajar con mujeres, para los medios de comunicación. Entonces, esos dones en conjunto permiten que se pueda trabajar de una manera más eficiente, porque no es una sola persona la que está a cargo, no hay una sola persona que tenga toda la autoridad, sino que ese es el modelo bíblico y por eso nosotros lo hemos adoptado. No es una idea de Ministerios Verbo, es el modelo bíblico y nos ha funcionado. Así que esa es la razón por la que lo hacemos, y eso también es parte del liderazgo plural que buscamos que se pueda manifestar. Eso permite también que muchas personas que están sirviendo puedan crecer en su liderazgo, porque eso es lo que estamos buscando. Y como tercer y último punto, hablando siempre de ser plural en los talentos, en el liderazgo y de poder trabajar en equipo, como tercer punto quiero llevarte a una motivación, y es a que podamos participar activamente en los proyectos o en los ministerios que como iglesia local se tienen. Dice en Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos nosotros tenemos un don distinto, un talento distinto. ¿Y cómo puedes saber qué talento tienes? Bueno, piensa en para qué eres bueno. Hay cosas para las que por naturaleza somos buenos, ¿sí? Y eso está relacionado con el don que Dios nos ha dado. Piensa en eso, y ahora te pido y te motivo a que puedas poner eso al servicio de Dios y puedas involucrarte en eso dentro de la iglesia. Tal vez puedes sentir un llamado a trabajar desde ese tiempo con los niños, pues entonces involúcrate a trabajar con los niños, involúcrate a trabajar en ese ministerio en el que has querido, y si incluso tienes alguna idea de algo que tal vez no está dentro del funcionamiento, dentro de los ministerios activos que tiene la iglesia, pues entonces acércate a la persona que está en autoridad sobre ti, a la persona que te cubre, y cuéntale cuál es tu proyecto. Proponle poder trabajar ese proyecto, pero no nos quedemos solo con las ganas, porque es fácil. Yo he caído en el error de criticar, decir, la iglesia debería hacer esto, la iglesia debería hacer aquello, ¿por qué la iglesia no lo hace? Pero luego me he puesto a pensar, bueno, ¿y por qué no lo promuevo yo?
¿Por qué yo, si Dios me está poniendo eso en el corazón, por qué no lo promuevo, por qué no lo presento, por qué no busco reunirme con gente que quiera, que tenga la misma visión que yo y trabajemos juntos ese proyecto? Estoy seguro, mi amigo, que dentro de la iglesia local encontrarás a personas que compartirán la misma visión que tú de servir en cualquiera de estos ministerios que hoy te decía, servir en mujeres, te gusta servir, quieres atender entonces los domingos y puedes ser un mujer o en cualquiera otra de las áreas. O te gustaría abrir tu casa, por ejemplo, para que las personas puedan llegar y tener una iglesia en el hogar, un grupo de nueva mujer, un grupo de jóvenes. Entonces también te motivo a que esa chispa que se ha encendido en tu corazón no se quede ahí, sino que puedas entonces ponerla en práctica. Sirvamos, participamos activamente en lo que la iglesia hace. Participemos de los proyectos que hay, porque te mencionaba antes, es fácil a veces decir por qué no lo hacen, pero yo te motivo a que puedas hacerlo. El Señor te ha dado dones, te ha dado talentos para que puedas ponerlos en práctica, tanto afuera como dentro de la iglesia. Y hoy te pregunto, ¿qué es lo que el Señor está poniendo en tu corazón? Activa de una manera apasionada en tu iglesia. Y quiero concluir esta mañana en este tema que hemos hablado sobre ese trabajo en equipo y sobre ese liderazgo plural con lo que dice en 1 Timoteo 3:1. Se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Si desea ser obispo, si desea ser anciano, y porque funciona igual, ¿no? Y al final del versículo dice, a noble función aspira. Pero ese tema de que a una noble función se aspira no tiene que ver con estatus. No se dice aspira a un buen estatus o aspira a un buen nombre o aspira a una buena posición, sino que tiene que ver con que se aspira a una buena vida de servicio. Si tú aspiras a ser anciano, estás aspirando a algo bueno porque estás aspirando a servir al Señor por medio de servir y dirigir a una congregación. Eso es algo bueno, eso es algo sumamente valioso. Si tú aspiras a ser maestro de niños, a una buena cosa aspiras porque estás aspirando a servir al Señor. Si tú aspiras a servir en un ministerio de acción social, estás aspirando a algo bueno. Así que yo quiero motivarte esta mañana a que puedas trabajar para el Señor en cualquiera de esas cosas que el Señor esté moviendo en tu corazón. Porque estoy seguro que hoy que estoy mencionando esto, tal vez estás pensando, bueno, yo desde hace mucho quería involucrarme en esto, no se ha dado la oportunidad, pero tal vez es el momento. Sí, mi amigo, es el momento. E incluso, como te decía, si es algo nuevo que tal vez hoy no se está llevando a cabo, el Señor estoy seguro que lo está poniendo en tu corazón para que se pueda presentar al liderazgo, para que se conformen equipos y podamos realizarlo. Trabaja para el Señor, hazlo con el corazón, hazlo con pasión. Yo me admiro de ver a los maestros de niños, a la gente que trabaja con los más pequeños. Tal vez nadie los ve, a los que cuidan bebés, tal vez nadie los ve. Porque es un trabajo que está en otro lado, los demás estamos el domingo, por ejemplo, en el auditorium principal, pero ese trabajo que están haciendo ahí, apasionados, claro que el Señor sí lo ve, porque es un trabajo para el Señor. Aunque nadie te vea en el trabajo que estés haciendo, trabaja como para el Señor. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, y el Señor es quien te promoverá en el liderazgo. Si yo mencionábamos antes, si anhelas ser en algún momento anciano, eso es algo bueno. Si anhelas ser un servidor que esté tiempo completo, por ejemplo, en la iglesia, eso es algo bueno porque estás anhelando dedicar tu vida al Señor. Muchas veces lo hemos visto como algo un poco lejano, como algo un poco solo para algunos superungidos. No, ese llamado es para todos nosotros. Si ese anhelo está en tu corazón, si de verdad el Señor te ha llamado a eso, pues estará como algo que normalmente te va a quemar el corazón y te va a llamar la atención. Así que hazlo. Involúcrate en el llamado a servir en tu congregación. Involúcrate. El Señor es quien te promoverá. El Señor es quien en algún momento abrirá los espacios, pero sea lo que sea que estés haciendo hoy, o en el área de servicio que estés sirviendo, o en el área que te vas a involucrar, hazlo con todo el corazón, con pasión, porque recuerda que estás sirviendo a los niños que son hijos de Dios, a las mujeres que son hijas de Dios, a los jóvenes que son hijos de Dios. Estás sirviendo a los hijos de Dios. Hazlo con pasión, con alegría, con agradecimiento. Y si anhelas entonces, pues crecer, el Señor te abrirá las puertas porque has deseado algo bueno al desear utilizar tu vida para servir al Señor. Mi amigo, espero que esta palabra haya llegado hoy a tu corazón y que te motive a poder trabajar en equipo con los demás. No somos llaneros solitarios, trabajemos juntos, trabajemos con las personas que están en nuestro ministerio, caminemos hombro a hombro, apoyémonos unos a otros. Espero que esta palabra de verdad te permita hoy poder buscar personas que sientan el mismo llamado que tú para poder activar
búscalos, trabaja hombro a hombro con ellos, trabaja junto con ellos, apoya al anciano, al líder que cubre tu ministerio. Hagamos proyectos grandes juntos para la gloria de Dios. Somos un equipo, somos una familia, hay muchos dones y hay muchos talentos que bendecirán a las personas de afuera y a las personas de acá cuando cada uno de nosotros hace su labor. Así que mi amigo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y espero que te puedas conectar a las diferentes transmisiones que la iglesia tiene durante semana, que puedas ir a tu iglesia en el hogar y puedas conectarte a los diferentes grupos que como iglesia tenemos para bendecir tu vida. Que Dios te guarde y nos vemos la próxima semana.